Audio 7. Conversaciones en torno a la obra Batalla de Tuyutí. Algunos temas que se abordan son Cándido después de la guerra y la presencia del ejército brasilero. Yo una cuestión que pensaba, sí, María, vos comentando. Sí. Quería recordar, esta batalla empezó en 1863 y terminó en 1870. No, la guerra. La guerra, perdón, la guerra. La guerra arranca, en realidad, Argentina se suma después, la guerra arranca primero al interior del Uruguay, en una guerra civil, después se pliega el Brasil, después se pliega el Paraguay y después Argentina, ¿no? Y la triple alianza es entre Argentina, Uruguay y Brasil en contra del Paraguay, y arranca entonces en torno a 1864 concretamente, pero sin Argentina oficialmente, y desde 1865 ingresa a Argentina, se firma el Tratado de la Triple Alianza, y dura concretamente para Argentina desde 1865 hasta 1870. Y la batalla de la que estamos hablando es la de Tuyutí, que es el 24 de mayo de 1866. 66. Gracias. No, por favor. ¿Y por qué no se ve el ejército brasileño en los cuadros? Sí, hay muchos cuadros con el ejército brasileño como protagonista, pero no particularmente de las batallas, sino de otros escenarios, por ejemplo, de la armada brasileña, es decir, como la escuadra, los barcos brasileños tienen mucho protagonismo porque era la única flota que había de gran tenor, o sea, ni Brasil, ni Uruguay, ni Argentina tenían una flota del nivel de la del imperio. Piensen que Brasil era un imperio, ¿no? Y muy militarizado también. Pedro II, que era el emperador en ese momento, puso mucho énfasis en el ejército, y tenía un sistema, bueno, el de Argentina también, de algo que se llamaba personeros, es decir, que en las levas, ¿no? Obviamente había un ejército de línea, un número fijo que se componía por distintos modos, pero después está la Guardia Nacional, que era el llamamiento que hacía el Estado, y todo ciudadano mayor de edad, varón, ¿no? Obviamente, tenía que responder a ese llamado de armas, pero muchos, quienes tenían la posibilidad de pagarlo, pagaban para que fuera otra persona, y así se ahorraban el llamado, ¿no? Tener que ir a la guerra o servir en la frontera contra los pueblos indígenas. Pero bueno, ¿a qué venía todo esto? Que sí, que el ejército brasileño es sobre todo representado con sus barcos en distintos cuadros, muy bellos, por cierto, porque son los cuadros en los cuales Cándido vuelve protagonista al río también, el río Paraná, el río Paraguay, y tiene realmente una destreza increíble en hacer aguas, en hacer cielos, en la coloración, muy, además eso, me imagino que él también tenía una cosa de no repetirse, digo, entonces explorar distintos momentos del día. Me imagino que él fue un gran explorador. Bueno, después de la guerra él vuelve al Paraguay, se cree que 2 veces por lo menos, para tomar apuntes y nutrir su paleta. Pensaba lo que vos decías, Milena, de el enorme trabajo que tuvo que hacer Cándido López para rehabilitar o para reeducar su mano izquierda para poder seguir pintando. Qué convicción, qué sentía él como una misión de su vida, representar esas imágenes, ¿no? de toda esa batalla, de toda esa lucha, quizá para reivindicarla, y qué convicción poderosa tiene que haber tenido para poder hacer todo ese trabajo de reeducación, que no debe haber sido sencillo, ¿no?
adquirir con la mano izquierda la destreza de seguir pintando con la misma eficacia. Totalmente, Tania. Hace poquito tuvimos la suerte de poder conversar con la tataranieta de Cándido, Ajá. que también es artista, bien Salta ahora, y comentaba que ella intuía, como por su propio oficio, ¿no? que Cándido pintaba sobre una mesa, es decir, como que apoyaba el lienzo en una mesa porque le da para tener apoyada también la paleta. Entonces, como no podría explicarlo en la mecánica de cómo lo haría, pero ella intuía eso, que no estaba el lienzo sobre un caballete o sobre lo vertical, Sí, sino que sí, estaba sí, no, ajá. sí. Y como con algún cabestrillo él se habrá, ella intuía, tenía como, prometió dibujármelo como para que yo lo pudiera entender del todo, a ver cómo era el planteo, pero sí, ella tenía esa intuición. Y hay algo muy, muy curioso en la historia de Cándido, que es que él, vuelve de la guerra, como eso, todo soldado veterano, haya sido herido o no, ya ser veterano de guerra todavía no había un sistema de pensiones, era ser medio un paria, ¿no? O sea, no Ajá. estaba, recién en torno justamente a 1880 es que empiezan a agruparse en asociaciones de veteranos, pero bueno, justamente hay muchos relatos en la prensa de personas escandalizadas, de tal soldado mendigando, y resulta entonces que Cándido vuelve y se emplea como peón, como capataz, no está muy claro, en una estancia, en la zona de la cual se movía, que era el norte de la provincia de Buenos Aires, en torno a Areco, si no me equivoco, y en una visita, un tipo que se llamaba Quirno Costa, que era como una especie como de notable de la época, un político, escritor también, entra al rancho de Cándido y ve todos los cuadros, y dice, esto usted tiene que mostrarlo, o sea, empeñese es probable que hayan sido quizás no estos cuadros definitivos, porque Cándido también hacía muchos bocetos en un formato más chico. De hecho, esos bocetos hay varios que están en el Museo de San Nicolás, el Museo del Acuerdo. Entonces, eso, Cándido, bueno, logra eso, plantearse, bueno, el objetivo de sacar la máxima cantidad de cuadros posibles. Tenía un proyecto de hacer unos 90, se conocen unos 50, y justamente proponerse hacer una muestra, y después de esa muestra lograr que el Estado compre sus cuadros y poder vivir también más holgadamente, ¿no? Tenía una familia muy numerosa, casi una docena de hijos, y bueno, eso, se traslada entonces de esta zona rural a Buenos Aires, y ahí se dice que él empieza a usar las distintas sedes de asociaciones de veteranos de guerra como talleres.